la exoquinasa. Esa enzima es una de las que vamos a multiplicar. Cuando yo me ponga a hacer trabajo glucolítico, una de las enzimas que vamos a multiplicar se llama exoquinasa. Es la que le pone el glufosfato a la glucosa, para que se llame glucosa 6-fosfato. Eso es lo que estamos haciendo con la carga física que le estamos colocando al atleta, multiplicar estas enzimas. Eso quiero que quede claro, porque esto es como llevar el carro a un taller. El mecánico tiene que saber qué está haciendo con el auto y qué va a pasar después de tocar ciertas cosas. Nosotros, después de tocar ciertas cosas con nuestros atletas, su cuerpo va a cambiar al interior y tenemos que saber eso que está pasando. La segunda enzima reorganiza la glucosa 6-fosfato en su isómero fructosa 6-fosfato. Si ustedes se fijan acá, siempre va a saber cuáles son las enzimas que hacen los siguientes pasos, ¿sí? La fosfofructoquinasa, que dijimos que era una enzima llave, es la que los niños no tienen tan desarrollada, ¿sí? Esta es una enzima llave que es una de las que más se adapta con el trabajo glucolítico y es la que pasa al paso 3, ¿sí? La tercera enzima utiliza una... Aquí fíjense que hay otro gasto de ATP. Este es el segundo ATP que gastamos. Por eso es la enzima llave, porque es la que va a estar trabajando en la agregación del otro grupo fosfato y entonces ya vamos a tener la posibilidad de producir energía a partir de aquí. Segunda molécula de ATP, creando fructosa 1,6 bisfosfato. El azúcar de 6 carbonos ahora está listo para ser dividido. Fíjense lo que digo, el azúcar de 6 carbonos está listo para ser dividido. ¿En cuánto se dividirá? En 2 moléculas de 3 carbonos cada una. ¿Sí? Ahí eso es importante porque a partir de eso después ya viene la producción de ATP de esas 2 moléculas que vienen de glucosa. La cuarta enzima corta la molécula por la mitad, creando 2 azúcares de 3 carbonos, cada uno con un solo fosfato unido. Los productos de azúcar son isómeros entre sí, pero solo la gliceraldehído 3-fosfato está lista para continuar con la glucólisis. Fíjense esto, la molécula tiene 3 carbonos y cada una con un grupo fosfato. Si desde ese grupo fosfato fuésemos a hacer ATP, ¿cuántos ATP nos quedarían? 2 nomás. El asunto es que a esas moléculas que tienen 3 carbonos y un grupo fosfato cada una, después se le agrega otro grupo fosfato que estaba por ahí dando vuelta. Y entonces ahora sí podemos hacer 4 ATP. ¿Sí? Entonces van a empezar a ver, por ejemplo, fructosa 1,6 bisfosfato. Eso significa que tiene 2 carbonos. ¿Sí? 2 grupos fosfatos, perdón. En el carbono 1 y en el 6. Por eso quedaron 2 moléculas, una con cada grupo fosfato. Después acá a gliceraldehído 3-fosfato se le va a agregar otro grupo fosfato y entonces con eso vamos a poder hacer 2 ATP por cada molécula, o sea 4. ¿Sí? El isómero de azúcar dihidroxiacetona fosfato debe primero convertirse mediante isomerización antes de continuar hacia la sexta enzima. La sexta enzima añade un segundo fosfato a la... Miren aquí el grupo fosfato. ¿Sí? Este grupo fosfato se va a agregar y va a quedar como 1,3 bifosfato de glicerato, ¿sí? En el carbono 1 y en el 3. Estos 2 grupos fosfatos van a formar después 2 ATP. Gliceraldehído 3-fosfato, creando 1,3 bisfosfoglicerato, mientras que 2 electrones son transferidos al NAD+, que se reduce a NADH. Esto es muy importante porque las coenzimas NAD, ¿sí? Dice que fueron reducidos.
que recibieron electrones, ¿sí? Estos electrones son importantes porque después en la cadena de transporte de electrones van a hacer que los protones pasen al interior de la membrana interna mitocondrial y faciliten la bomba de protones para hacer ATP. Entonces, estos NAD que se empiezan a juntar acá, empiezan a juntar electrones, después llevan esos electrones a la mitocondria, a la cadena de transporte de electrones, para que se empiece a acumular protones al interior de la membrana interna mitocondrial. Se acumulan muchos protones y entonces forman ATP mitocondrial. ¿Sí? Todo esto a través de la intensidad, el trabajo físico que estamos haciendo. Exacto. ¿Por qué? Porque si no es intenso, la energía viene de la mitocondria, del ciclo de Krebs. Pero necesitamos saturar el ciclo de Krebs primero para que entre en juego sobre todo la glucólisis. Por eso la intensidad tiene que ser alta, tan alta como para saturar el ciclo de Krebs y entonces que entre a jugar la glucólisis. Y con eso logramos que las enzimas de la glucólisis se esfuercen mucho y hagan mucho esto. Al esforzarse tanto, se empiezan a generar marcaciones. Claro, al usarlas después mejoran. Pero para que mejore, el trabajo debe ser intenso. No puede ser bajo, por eso hay un umbral para la adaptación glucolítica. ¿Sí? Che. A mitad de la glucólisis, la célula ha consumido 2 moléculas de ATP, descomponiendo la glucosa y ahora está lista para capturar energía a cambio. La séptima enzima transfiere un grupo fosfato del 1,3 bisfosfoglicerato al ADP, creando el combustible químico ATP. Aquí está la primera producción de ATP, en este paso, ¿sí? Entonces, el 1,3 bisfosfato le va a pasar uno de sus ATP, ¿sí? ¿Cuál creen? ¿El que está en el carbono 1 o el carbono 3? ¿Cuál le pasó? ¿Qué grupo fosfato le pasó? ¿Del grupo del carbono 1 o del carbono 3? ¿En qué quedó? 3 fosfoglicerato. Entonces le pasó el del 1. El grupo fosfato que estaba en el carbono 1 se lo pasó al ADP y quedó ATP. Y entonces quedó como 3 fosfoglicerato. ¿Sí? O gliceraldehído. La octava enzima reorganiza el fosfato desde el extremo de la molécula hacia el centro. La novena enzima cataliza una deshidratación, aumentando la energía potencial en preparación para la reacción final de la glucólisis. La décima enzima transfiere el grupo fosfato restante al ADP, produciendo ATP y el azúcar de 3 carbonos piruvato. Entonces el fosfonol piruvato, le quitamos la parte de fósforo y queda como piruvato. ¿Sí? Entonces pierde su fósforo y queda como piruvato, y ese fósforo va al ADP y queda como ATP. Y entonces la ganancia total son 2 ATP en la glucólisis. La glucólisis finalmente produce una ganancia neta de ATP. La vía de la glucólisis descompone la glucosa en 2 moléculas de piruvato, obteniendo 2 ATP y 2 NADH en el proceso. Estos coenzimas NAD están cargados con energía negativa de los electrones y van a viajar a la cadena de transporte de electrones a donarlos para hacer ATP mitocondrial o para hacer un sifón en la glucólisis y que siga funcionando. Sí, siempre están sueltos, tomando o dejando, y ese es el proceso de óxido-reducción. ¿Sí? Pues la óxido-reducción viene de la toma o cesión de electrones. Oxidación no significa oxígeno, ¿sí? Tiene que ver con electrones. Bien, entonces,
esto es lo que vimos recién, que se esquematiza linealmente, pero nunca pasa linealmente. Piensen que es como un océano con un montón de cosas, digamos, por ahí y que empiezan a interactuar. La cuestión es que esta glucólisis me va a dar estos 2 ATP, pero también me va a dar el piruvato. Y el piruvato es importante porque cuando se produzcan muchos protones de hidrógeno por la hidrólisis del ATP, ustedes recuerdan que cuando rompo ATP, ¿qué pasa? Sube la acidez, porque libera protones de hidrógeno. Ese protón de hidrógeno es captado por el piruvato, y cuando lo capta el piruvato para que no ande libre, entonces la molécula pasa a llamarse lactato. El lactato es un amortiguador de acidez. El lactato me permite seguir trabajando intensamente. ¿Por qué? Porque tomó el protón de hidrógeno, y entonces el protón de hidrógeno no inhibe las enzimas, porque está captado por el piruvato. Entonces las enzimas pueden seguir trabajando y rompiendo y haciendo energía. ¿Por eso qué? La acidosis no es láctica. Eso se pensaba antes, que el lactato era ácido. El lactato inhibe la acidez. El lactato es un héroe acá. La acidez de la célula la capta, y el piruvato, al captar esa acidez, ese protón de hidrógeno, se transforma en lactato. Ahora fíjate lo siguiente. Una vez que el lactato se produce a través del piruvato y el protón de hidrógeno, sale de la célula. Por eso la medimos en sangre. Cuando sale de la célula, sale por unas proteínas que se llaman MCTS, proteínas de transporte monocarboxiladas, que se llama lactato. Cuando sale con ese lactato, se lleva otro protón de hidrógeno más. Entonces, y además, la producción de piruvato lactato absorbe otro más, al salir de la célula. La cuestión es que cuando sale de la célula, ese lactato, ¿a dónde va a ir? Tenés un shooter corto, un shooter medio y un shooter largo. Shooter corto, imagínate que tu célula de la aledaña muscular, digamos, estas son las células musculares, no todas se contraen al mismo tiempo. Quizás esta no se está contrayendo y esta tampoco. Entonces, si está produciendo acidez acá, el lactato va acá y acá. Y como acá hay poca acidez, el lactato se transforma en piruvato. Y el piruvato entra al ciclo de Krebs y te da energía. O puede ir a otro músculo, el antagonista, o puede ir a otro órgano, al hígado, ciclo de Krebs. Entonces el lactato te da energía. ¿Sí? Es algo muy bueno en realidad. Ahora, este sistema, la vía glucolítica, tiene una capacidad de 6,7 moles. ¿Se acuerdan cuántos moles tenía la vía fosfagénica? 0,6. Y este tiene 6,7, 10 veces más. Podés almacenar 10 veces más energía que el otro. Por eso, en cuanto se agota el sistema fosfagénico, empieza a ser predominante el sistema glucolítico, porque tiene más capacidad de almacenaje. La potencia es la mitad, 2,3 moles. En cambio, el otro era 4,4 moles. Por eso aporta mucho menos energía. ¿Sí? Y su predominio va a ser cuando deje de predominar el otro, después de los 6 segundos. Entonces fíjense cómo acá, después de los 5 o 6 segundos, deja paulatinamente de ser predominante la energía que aporta el sistema fosfagénico y empieza a ser paulatinamente predominante el sistema glucolítico. ¿Sí? No es, digamos, a rajatabla, uno va descendiendo y el otro va aumentando. Y tenemos estos dos sistemas, glucolítico y fosfagénico. Sí, me faltan 2 diapositivas. Sí. Bien, entonces la última vía que vamos a ver es la vía glucolítica, la vía oxidativa, el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs rompe a la molécula que se llama acetilcoenzima. La acetilcoenzima es el piruvato. El piruvato tenía 3 carbonos, si le quito uno se llama acetilcoenzima. ¿Sí? Viene de lo mismo. Y se junta con oxalacetato de 4 carbonos y acetilcoenzima de 2 carbonos forma citrato de 6 carbonos. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que se va rompiendo esta molécula y va liberando energía. Esa energía se libera como coenzimas NAD y FAD que van a viajar a la cadena de transporte de electrones y van en la bomba de protones producir energía. Esto lo vamos a ver en un videíto, en el último video que vamos a ver, y ya terminamos el día de hoy.
Vamos a ver entonces la vía oxidativa en videos. El origen de la producción de energía y la biosíntesis dentro de tus células vivas es el dinámico orgánulo de la mitocondria. Las mitocondrias están llenas de enzimas metabólicas que catalizan un bucle de reacciones químicas llamado el ciclo del ácido cítrico. Los 8 pasos del ciclo del ácido cítrico descomponen gradualmente 2 átomos de carbono de la glucólisis, capturando los electrones liberados para la cadena de transporte de electrones mientras se genera dióxido de carbono como desecho. El ciclo del ácido cítrico comienza con el producto final de un ciclo anterior, la molécula de 4 carbonos, oxaloacetato. Nuevo carbono entra desde la glucólisis en forma de acetil-CoA, un grupo acetilo de 2 carbonos unido a la coenzima A. El paso 1 es la transferencia catalítica de un grupo acetilo de 2 carbonos de la coenzima A al oxaloacetato de 4 carbonos, creando ácido cítrico. Fíjense, la citrato sintetasa es la enzima que vamos a multiplicar cuando trabajamos la vía oxidativa. O sea, acá están los nombres y apellidos de lo que vamos a estar produciendo en el cuerpo. Eso es lo que vamos a estar produciendo, ¿sí? Citrato sintetasa. Okay. Eso es importante porque de repente nosotros no sabemos qué estamos haciendo en el cuerpo, estamos haciendo esto. De 6 carbonos, la molécula que da nombre al ciclo. El ácido cítrico es utilizado por tus células para la biosíntesis de ácidos grasos, lípidos y colesterol, y también es el sustrato para el paso 2 del ciclo del ácido cítrico. La reacción enzimática del paso 2 realiza un pequeño cambio en la molécula de ácido cítrico, moviendo la posición de un átomo de oxígeno, convirtiendo el citrato en isocitrato. El paso 3 de este ciclo elimina un átomo de carbono, formando dióxido de carbono como desecho, mientras convierte el isocitrato de 6 carbonos en cetoglutarato de 5 carbonos. Durante este proceso se cosecha energía química cuando 2 electrones se transfieren a la coenzima NADH, que los entrega a las enzimas cercanas de la cadena de transporte. Ahora fíjense una cosa, si bien se produce energía y se concentra en la coenzima NAD que está reducida, fíjense que se forma dióxido de carbono. ¿Por qué se forma dióxido de carbono? Porque si yo voy a perder un carbono, ¿a dónde lo meto? Se lo doy al oxígeno y entonces formo dióxido de carbono. Cuando yo hablo de consumo de oxígeno, ahí viene el consumo de oxígeno. Ese oxígeno, ¿por qué cuando sale menos oxígeno? Porque se le juntó el carbono y se formó dióxido de carbono. ¿Para qué? Para sacarle los carbonos a la molécula de citrato e ir generando moléculas de menos carbono para poder hacer la vuelta. Ese carbono a algún lado tiene que ir, se lo junta con oxígeno y forma dióxido de carbono, ¿sí? Y ahí está el famoso consumo de oxígeno. El oxígeno se consumió porque se transformó en dióxido de carbono o en agua en la cadena de transporte de electrones, a través de oxígeno e hidrógeno agua. De electrones. El paso 4 del ciclo del ácido cítrico lo realiza un enorme complejo multienzimático que conecta múltiples reacciones químicas con ataduras flexibles, moviendo eficientemente los reactivos entre los sitios activos y desviando los electrones entre las vías. El gran complejo está hecho con una unidad repetitiva de 3 enzimas centrales que trabajan en secuencia para eliminar un átomo de carbono del cetoglutarato, generando dióxido de carbono como desecho y luego uniendo el succinilo de 4 carbonos a la coenzima A. El electrón de la oxidación del cetoglutarato es retenido por la enzima atada antes de pasarlo a la coenzima NADH, que entrega los electrones a la cadena de transporte de electrones.
Enzimas del paso 5. Separan el succinilo de la coenzima A al romper un enlace energético, proporcionando suficiente energía para crear GTP. El GTP es un componente básico del ARN y una fuente de energía para la síntesis de proteínas. En la ruta más directa al ATP desde el ciclo del ácido cítrico, otras enzimas de la matriz pueden usar GTP para producir el combustible químico ATP. El paso 6 lo realiza una enzima incrustada en la membrana mitocondrial interna. Esta enzima también se conoce como complejo 2 de la cadena de transporte de electrones. La enzima cataliza la oxidación del succinato para crear fumarato, liberando 2 electrones que saltan por el interior hasta la coenzima Q, que se reduce. La coenzima Q viaja por la membrana transportando los electrones a las enzimas cercanas de la cadena de transporte de electrones. El paso 7 toma el fumarato generado en el paso 6 y lo hace reaccionar con agua para crear malato de 4 carbonos. El paso final del ciclo del ácido cítrico usa malato para regenerar oxalacetato, transfiriendo electrones a la coenzima NADH, que abastece a la cadena de transporte de electrones. El oxalacetato puede volver al paso